Refinación del petróleo en píldoras de sabiduría. Capítulo 1. Ensayo del petróleo. Píldora número 1. Capacidad energética del petróleo. ¿Sabías que el petróleo ofrece 1000 veces más energía que el mismo volumen de gas natural? Si presurizamos el gas a 100 bares, el petróleo todavía ofrece 10 veces más energía. Y si licuamos el gas natural a menos 162 grados centígrados por medio de un proceso costoso de enfriamiento y posterior regasificación, aún así el petróleo ofrece el doble de rendimiento energético por unidad de volumen en comparación con el gas natural. Píldora número 2. Documento Ensayo del petróleo. ¿Sabías que el refinador compra petróleo con ayuda de un documento conocido como Ensayo del petróleo? Dicho documento muestra parámetros importantes del petróleo que determinan el precio del mismo, tales como curva de destilación, gravedad API, viscosidad, contenido de azufre, contenido de agua y sedimentos, contenido de sal, factor de caracterización de Watson, rendimiento, país y estado de origen. Píldora número 3. Curva de destilación. ¿Sabías que la curva de destilación de un crudo puede elaborarse mediante el ensayo ASTM D2892, el cual utiliza un equipo que representa una columna de 15 platos teóricos y una relación de reflujo de 5? Por otra parte, la curva TBP, True Boiling Point, simula una columna de hasta 100 platos teóricos. Es el método de referencia ideal, porque ofrece información mucho más certera sobre los productos potenciales y sus rendimientos. En la rutina de refinería, también usamos otras curvas de caracterización, la ASTM de 86, sobre destilación atmosférica para fracciones ligeras, la ASTM de 1160 sobre destilación a vacío para fracciones pesadas, la ASTM de 2887 destilación simulada por cromatografía de gases y la curva EFB de equilibrio líquido-vapor. Como dato clave, una curva TPP completa puede estimarse matemáticamente combinando los datos de la ASTM de 86 y la ASTM de 1160. Píldora número 4. Gravedad API. ¿Sabías que la gravedad API de un hidrocarburo no es densidad? En realidad, nos da información sobre su densidad relativa respecto al agua. Para conocer la densidad real, primero determinamos la gravedad específica mediante la ecuación 141,5 dividido entre los grados API más 131,5. Luego multiplicamos ese resultado por la densidad del agua a 60 grados Fahrenheit. Así obtenemos las unidades de masa sobre volumen, es decir, el peso real por unidad de volumen del hidrocarburo. Para medir esto en el laboratorio de forma automatizada, usamos la norma ASTM de 4052. Dependiendo de este valor analítico, la industria clasifica universalmente a los crudos en 4 grandes grupos. Crudos extrapesados, menores a 10 grados API. Son más densos que el agua y se hunden. Crudos pesados, entre 10 y 22,3 grados API. Crudos medianos, entre 22,3 y 31,1 grados API. Crudos ligeros o livianos, superiores a 31,1 grados API. Mientras mayor sea el grado API, más liviano es el crudo y mayor es su rendimiento en fracciones ligeras como nafta. Píldora número 5. Contenido de azufre. ¿Sabías que el contenido de azufre es otro parámetro básico y crítico
en la caracterización de crudos. Es el contaminante más abundante en el petróleo, con concentraciones que van desde 0,1% hasta 6% en peso, presentándose en formas que van desde el gas sulfuro de hidrógeno pasando por mercaptanos y sulfuros hasta compuestos complejos como los tiofenos. Comercialmente el azufre dicta el precio del barril. Si el crudo tiene una baja concentración, típicamente menos del 0,5% en peso, se le conoce como crudo dulce y es muy cotizado en el mercado. Si supera ese valor, se cataloga como crudo agrio o amargo, requiriendo más procesos de conversión y bajando su valor. Existen dos razones fundamentales para eliminarlo en la refinería. Primero, por el impacto ambiental y de integridad. Al quemarse los combustibles con azufre, se genera dióxido de azufre, un gas que al contacto con el agua forma ácido, provocando corrosión en los equipos y la temida lluvia ácida. Segundo, porque el azufre es un potente veneno para los catalizadores de alta tecnología que usamos en unidades claves en la refinería. Para medir este contaminante de forma precisa en el laboratorio, la norma de referencia indiscutible es la ASTM D4294. Píldora número 6. Contenido de agua y sedimento. ¿Sabías que el contenido de agua y sedimento es otro parámetro básico de caracterización de crudos? Estos componentes forman parte del crudo debido a su ubicación inicial en yacimientos donde se impregna de ellos. Se debe conocer la cantidad de agua y sedimento por tres razones fundamentales. Primero, para efectos de diseño de equipos de separación. El agua debe retirarse del crudo, pues disuelve sales, produciendo problemas de corrosión en equipo. Segundo, por estricta seguridad operativa. El agua aumenta su volumen en un factor de 1600 cuando evapora, por lo que presiona los equipos, con lo que pueden fallar por sobrepresión. Finalmente, tiene un impacto financiero directo. En los contratos de compra y venta de petróleo, el porcentaje de agua y sedimento se determina rigurosamente para descontarlo del volumen totalizado y pagar únicamente por el crudo neto seco. La determinación del contenido de agua y sedimento se hace mediante el ensayo ASTM D4007. Píldora número 7. Contenido de sales. ¿Sabías que el contenido de sales indica la presencia de cloruros inorgánicos de sodio, magnesio y calcio? Provienen del agua de formación del yacimiento que viene emulsionada con el petróleo. En la industria, este parámetro se reporta de forma agrupada como el equivalente de cloruro de sodio, utilizando la unidad ppb o libras por 1000 barriles. El gran peligro de estas sales es que a las altas temperaturas del tren de precalentamiento y de la torre de destilación, los cloruros de magnesio y calcio se hidrolizan. Al reaccionar con la humedad remanente, forman ácido clorhídrico gaseoso, el cual sube hacia las zonas frías del tope de la torre, se condensa y genera una corrosión sumamente agresiva en la metalurgia. Para evitar esto, el límite máximo permitido para entrar a la torre suele ser de apenas 10 ppb. Para medir este valor con precisión mediante conductividad eléctrica en el laboratorio, empleamos la norma ASTM D3230. Píldora número 8. Viscosidad. ¿Sabías que la viscosidad es la resistencia interna que ofrece una sustancia a fluir? En los líquidos, que son fluidos incompresibles,
La viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura. Si calentamos el crudo, fluirá con mayor facilidad. En la caracterización del petróleo, este parámetro es inversamente proporcional a la gravedad API. Esto significa que a mayor grado API, es decir, mientras más ligero sea el hidrocarburo, menor será su viscosidad y presentará menos resistencia a moverse, disminuyendo la energía y la potencia de bombeo requeridas para su transporte. En ingeniería manejamos dos términos, la viscosidad dinámica, medida en centipoise, y la viscosidad cinemática, medida en centistock. Ambas se vinculan directamente a través de la densidad del fluido bajo las mismas condiciones de temperatura. Para determinar este parámetro en el laboratorio disponemos de dos normas principales. La ASTM D445, que es el método tradicional mediante tubos capilares de vidrio para obtener la viscosidad cinemática, y la ASTM D7042, un ensayo moderno automatizado que emplea un viscosímetro de cilindro rotatorio para medir de forma simultánea tanto la viscosidad dinámica como la densidad del hidrocarburo. Píldora número 9. Factor de caracterización de Watson. ¿Sabías que el factor de caracterización de Watson, también conocido como factor K o factor WOP, nos revela la naturaleza química predominante de un crudo? Los valores de este índice se mueven estrictamente en un rango de 10 a 13. El valor de 10 representa a los aromáticos puros, 11 a los naftenos, que son nuestros cicloalcanos, 12 a las bases mixtas y 13 a las parafinas puras. De este modo, un crudo con un factor K superior a 12.5 se clasifica como altamente parafínico, mientras que uno cercano a 10 es altamente aromático. Lo fascinante de este factor es que correlaciona la química interna con datos físicos de rutina mediante la ecuación, la raíz cúbica de la temperatura promedio de ebullición en escala absoluta, dividida entre la gravedad específica. Para estandarizar matemáticamente este cálculo a partir de los ensayos de destilación y densidad en el laboratorio, la industria utiliza la norma UOP 375. Píldora número 10. Rendimiento de un crudo. ¿Sabías que el rendimiento de un crudo se refiere a los porcentajes volumétricos que se obtendrán de cada corte en la destilación del crudo? En un ensayo de crudos se identifican rangos de ebullición con su respectivo porcentaje volumétrico. Para conocer el rendimiento real de un producto en la planta, simplemente sumamos los porcentajes de los intervalos que integran ese corte. Por ejemplo, si el ensayo nos da el volumen del rango de 240 a 300 grados Celsius y también el de 300 a 335 grados centígrados, y sabemos que la tercera extracción lateral de nuestra torre opera precisamente entre 240 y 335 grados, sumamos ambos valores para predecir el rendimiento exacto de esa corriente. Finalmente, los crudos también se clasifican comercialmente según su rendimiento en residuo atmosférico. Si el rendimiento de esta fracción pesada de fondo es inferior al 50%, estamos ante crudos ligeros o medianos de alta valoración. Si el residuo supera el 50%,
Clasificamos al crudo como pesado, lo que advierte a la refinería que necesitará una alta capacidad de conversión en sus unidades de fondo para transformar ese residuo en productos valiosos. Si te ha gustado, dale like, compártelo y dame tu feedback en los comentarios. Y si quieres contribuir con esta labor de formación a distancia y con mi labor de protección animal, en la descripción te dejo los medios de cómo puedes aportar. Gracias de antemano. Yo soy Edris Pereira, ingeniera química de Venezuela.